Bendiciones en este día. Dios les bendiga a cada uno de los que se van conectando, los que se van a ir conectando, los que van a ver este video más tarde. Bienvenidos en este día. Damos gracias al Señor por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Vamos a comenzar con una oración para dar gracias al Señor por este tiempo, por este día, por darnos un día más de vida, que gracias al Señor no es por nuestras fuerzas y es por su misericordia que despertamos una vez más en este día, que abrimos nuestros ojos. Muchos no pudieron despertar hoy, muchos están en un hospital, muchos están en lugares, ¿verdad?, que no son agradables, pero damos nosotros gracias al Señor de que estamos aquí y reunidos a través de este medio para poder estudiar y conocer a Dios, estudiar la palabra, la Biblia, y conocer a Dios más en este día, en esta mañana. Y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta mañana, que sea Él instruyéndonos cada día más, porque lo que queremos llegar a hacer es ser esas personas, esos siervos que manifiestan el poder del Señor. Amén. Y que manifiestan su carácter cada día más. Nos vamos apareciendo al Señor. Dice que la palabra que Él, la obra que comenzó la va perfeccionando hasta terminarla. Entonces esa es nuestra meta. A través de la palabra es como Él nos viene y nos habla y nos empieza a formar, a quitar todo lo que no le sirve a Él y nos da de lo que Él desea para cada uno de nosotros. Entonces vamos a comenzar con una oración en los que los demás se van conectando. Padre Dios Todopoderoso, que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos permites una vez más, Señor, en este día, Señor, poder despertar, abrir nuestros ojos y poder tener ese aliento de vida que tú soplaste, Señor, sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque usted ha sido bueno, porque usted ha sido fiel, Señor, porque usted nunca falla, porque sus promesas se cumplen, Señor, como dice su palabra, que usted nos promete, Señor, sustentarnos con su mano derecha fuerte y poderosa, Señor. Gracias, Señor, le damos en esta mañana y le pedimos, Señor, que en este tiempo, Señor, sea usted el que nos hable, el que nos edifique, Señor, a través de su palabra, que sea su Espíritu Santo el que toque nuestros corazones, tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra boca, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo te lo pido en esta mañana, Señor, que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Señor, para todo aquel, Señor, que vaya a ver este video, esta enseñanza, Señor, que sea de edificación para cada uno de nosotros, Señor, y que asimismo, Señor, no solamente seamos oidores, sino seamos hacedores de tu palabra, que lo que tú nos hables, lo que tú nos llames a hacer, Señor, lo hagamos para tu gloria y para tu honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios los bendiga, hermanos, a los que se van conectando, a los que se van a ir conectando, a los que van a ver el video más tarde, a los que van a ver el video por YouTube. Bendiciones. Pues en este día, hoy, seguimos, es la lección número 3. Vimos primero la introducción, ahorita vamos ya a la lección número 3 de el estudio,
la unción para servir con los dones del Espíritu, dones y frutos del Espíritu Santo. Este es un estudio que nos enseña en particular el cómo ser un mejor siervo de Dios. No líder, sino siervo de Dios. No es tanto liderazgo, se puede entender así, pero el Señor nos llamó a ser siervos, y como dice su palabra, siervos inútiles somos, pero a través de su palabra Él nos enseña cómo es que Él quiere que seamos esos siervos útiles para su reino, para trabajar en su obra, hasta que, como Él dijo, hasta que Él venga, o sea que nos llame a su presencia. Amén. Entonces hoy es la lección número 3. Vamos a estar viendo el fruto del Espíritu Santo de la paz. La paz, el shalom que impartimos, la paz que se imparte en el ministerio religioso se basa en la paz de Cristo. La paz de Cristo es un estado de tranquilidad espiritual que sobrepasa todas las circunstancias de este mundo. O sea, podemos estar pasando por circunstancias muy difíciles, por problemas o por situaciones que no son agradables, porque como dice su palabra, en este mundo tendréis aflicciones, pero no temas, yo he vencido al mundo. También dice, yo soy, ¿verdad? Que nosotros como justos, ¿verdad? Dice, las aflicciones del justo son muchas, ¿verdad? Pero de todas ellas te librará Jehová. Entonces, vamos a pasar aflicciones, vamos a pasar problemas, no porque estemos en Cristo o seamos cristianos, ¿verdad? Todo va a estar bien. No, podemos incluso estar pasando situaciones parecidas a alguien que no tiene a Cristo. Ya sea de enfermedad, ya sea de matrimonio, ya sea económica, ya sea con los hijos, en fin. Pero la diferencia de uno que tiene a Cristo y la diferencia de una persona que no tiene a Cristo es esa paz. Es la paz de Cristo, que solamente esa paz la puede experimentar alguien que tiene a Cristo. Esta paz se experimenta al confiar en Dios. Al confiar en Dios, en arrepentirse y ser guiado por el Espíritu Santo, y se manifiesta al ser un pacificador, uno que tiene esa paz de Cristo, pero la comparte con los demás, está en paz con otros. Se refiere a la paz interna y también a la búsqueda de reconciliación, de armonía en las relaciones con los demás. Entonces, la paz de Cristo es la paz que Cristo nos da, porque es una paz que sobrepasa cualquier estado o cualquier cosa que podamos nosotros estar viviendo en este mundo. Vamos a leer para comenzar en Juan 20, el versículo 19 al 21 y luego el versículo 26. Dice, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Aquí vemos en los primeros versículos del 19 al 21, dice, una vez más les dijo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Verdad? Vemos que ya habían crucificado al Señor Jesucristo aquí. Ya el Señor Jesucristo ya había sido crucificado, pero también ya había sido resucitado.
Pero los discípulos se encontraban reunidos en una de las casas en la casa donde ellos se reunían, y dice que estaban bien encerrados, estaban asustados, porque decían, pues nosotros como seguidores de Cristo, si a eso le pasó al Señor, ¿qué no nos van a hacer a nosotros? Entonces tenían miedo, dice que tenían miedo y estaban ahí con miedo encerrados. Pero dice que Jesús se les aparece en medio de ellos. Ellos estaban cenando, ellos estaban ahí comiendo, pero bien encerrados, pero con miedo. Y estaban ahí, pero Jesús se les aparece. Dice, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes, ¿verdad? Dijo, mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos, de sus costados, para que ellos pudieran ver que era Él. Entonces, una vez más, les volvió a decir, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así ellos, y les dijo, reciban al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que Él fue y les compartió de esa paz, porque el Señor sabía que ellos habían quedado tristes, que habían quedado con miedo, que el Señor Jesús nos conoce a nosotros en nuestra humanidad. Entonces tenía que ir hacia ellos y decirles, tranquilos, tengan paz. Pero dice aquí que Él sopló. En el versículo 22, cuando Él les dice, así como la paz, ¿verdad?, que tengo yo, así el Padre me envió a darles esa paz. Y les dijo, reciban al Espíritu Santo. En el versículo 22 les dice, entonces sopló sobre ellos. Sopló, o sea, así como en Génesis dice que el Señor sopló aliento de vida. Asimismo, o sea, que vino como un aire, ¿verdad?, del Espíritu Santo sobre ellos. Y entonces así es como el Señor les compartió la paz. O sea, fue a través del Espíritu Santo. Dice, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Y dice el versículo 23, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. El versículo 24 hasta el 26 dice, Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros. Cuando llegó Jesús, ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Entonces, después de su muerte y de su resurrección, nuestro Señor Jesucristo se aparece a sus discípulos que se encontraban llenos de temor por causa de los judíos. Ellos estaban encerrados y Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Así dice en Reina Valera, paz a vosotros. En Nueva Traducción les dice, la paz sea con ustedes. Las palabras de Jesús eran las palabras que todo judío conocía. En hebreo era Shalom Alejem, que significa la paz con vosotros. Pero viniendo Jesús resucitado, esta paz verdadera, esa paz, pues, verdadera que él tenía, ¿verdad? El significado de Shalom se hace realidad en la obra realizada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La palabra hebrea Shalom tiene 3 significados principales: pago o restitución, completo o plenitud y paz. Es lo que significa, son 3 significados principales de la palabra hebrea Shalom. Todavía hasta hoy en día, ¿verdad? Van a Israel y como un saludo, como algo muy común, les dice
shalom. Shalom, que quiere decir sea la paz contigo, paz con vosotros, o simplemente, ¿verdad? Significa también como pago, restitución, completo o plenitud, sé pleno o ten paz. Cristo en la cruz del Calvario cumplió esos tres significados de esa palabra, las cumplió para hacer realidad su shalom en nosotros. Si el Señor Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, nosotros no pudiéramos ser partícipes de esa paz que solo Él nos puede dar. Cristo pagó por nosotros. Es la primera palabra que significa la palabra hebrea shalom, es pago. Cristo pagó por nosotros en la cruz, como lo dice Isaías 53:5. Cristo en la cruz pagó por nosotros el castigo que nuestros pecados e iniquidades merecían. Él no merecía haber muerto en la cruz, porque dice la palabra, Él nunca pecó. Él no nació a través de una relación sexual. Él nació, sí, a través de María, una mujer escogida por Dios, pero esa mujer era virgen, o sea, no había conocido hombre. Y fue a través del Espíritu Santo que ella queda embarazada. Entonces, Él no vio pecado desde el principio. No fue consumado en pecado. Él, aunque creció como nosotros, de carne, de hueso, Él nunca pecó. Entonces, Él no merecía morir. Nosotros éramos los que merecíamos morir. Pero aún así, Él pagó con su muerte en lugar nuestro. Pues la paga del pecado era nuestra muerte. Así lo dice Romanos 6:23. Nosotros merecíamos la muerte, no Él. Entonces, Cristo hizo en la cruz la obra completa para nosotros. Él volvió a hacer realidad su shalom en nosotros, porque la palabra shalom en hebreo, ¿verdad?, significa completo. Él hizo la obra completa en nosotros. Él consumado es, cuando Él dice, cuando Él va a morir, segundos antes dice consumado es. Y consumado es la palabra griega tetelastai o teleo. Tetelastai o teleo, que significa completar, concluir, satisfacer, cumplir. O sea, ¿qué es lo que dijo Él al decir consumado es? Hecho está, terminado, completo. Aquí termino, aquí completé, aquí se termina mi propósito en la tierra, ¿verdad? O sea, aquí en la tierra por ese momento. Entonces nosotros podemos tener paz, porque sabemos que lo que nosotros no podíamos hacer para salvarnos, ya Cristo lo hizo por nosotros. Él ya lo hizo todo. Nos salvó, nos perdonó y nos redimió. Toda esa plenitud de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario se resume en la vida eterna, que recibe todo aquel que cree en Cristo, recibe la vida eterna. O sea, no es que ya te mueres en este mundo y terminó tu vida. No, hay algo más. Viene una vida más allá. Por eso es la paz que nos da cuando una persona, un familiar o una persona conocida muere, pero muere en Cristo. O sea, que haya aceptado a Cristo, que creía en Cristo y que le entregó su vida. Hay personas que lo hacen a los últimos momentos de su vida, pero lo hicieron. Y a nosotros, ¿verdad?, los que conocemos esta verdad, nos da paz. Nos da paz porque sabemos que simplemente lo dejamos de ver a esa persona por un tiempo, pero lo vamos a volver a ver. ¿Por qué? Porque a través del Señor Jesucristo tenemos vida eterna. ¿Ok? Entonces, Cristo es nuestra paz con Dios también. Él, nuestro Dios, nos dice, hagan la paz conmigo
Y estas palabras eran primeramente para cada uno de nosotros, que por nuestros malos caminos, nuestros pecados, no teníamos paz con nuestro Dios. La persona que no tiene a Cristo no tiene paz. Aunque puede tener dinero, puede tener una buena posición económica, puede tener lo que quiera, pero la paz de Cristo no la puede tener. Si no tiene a Cristo, esa paz no la puede tener. Una persona sin Cristo nunca va a tener paz. Siempre va a necesitar algo. Siempre. Entonces, la única forma de hacer la paz con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros éramos gentiles, ajenos a las promesas y los pactos del pueblo de Dios. Pero por la sangre de Cristo, nosotros ahora formamos parte de un nuevo pueblo formado que entre judíos, porque hay judíos hoy en día que ya creen en Cristo también, pero también en un pueblo formado por gentiles, que somos nosotros, que no venimos de una sangre judía, que no somos de Israel, que no venimos de ese linaje, pero también ya venimos a ser parte llamados iglesia. Entonces, un pueblo formado por personas justificadas, perdonadas por la fe en Cristo y que ahora tenemos paz con Dios. Estamos en paz con Dios. Voy a leer en Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros, ¿verdad? O sea, por medio de la fe venimos a Cristo y ahora tenemos paz con Dios. Un pueblo del cual ya no somos considerados extranjeros ni tampoco advenedizos, que advenedizo se ha introducido en una posición o en un ambiente o en una actividad que no le corresponde por capacidad. O sea, ya no somos de ese grupo, sino ahora somos parte de la familia de Dios. Entonces, la paz de Dios manifestada en Cristo, cuando dijo paz a vosotros, que Cristo les dice a los discípulos, paz a ustedes, tengan paz, ¿verdad? En nuestra vida es una realidad porque nuestra deuda ya ha sido pagada. La obra de nuestra salvación está terminada y nuestra vida ya está en paz con Dios porque ahora somos sus hijos. Y eso me recuerda a un testimonio de un familiar que en sus últimos momentos, ¿verdad? Aceptó en sus últimos días, como 3 días antes de fallecer, acepta al Señor y después le quieren llevar que usted sabe de la religión, que un cura y que esto y que el otro. Y él ya no quiso nada y dijo, no, yo ya estoy en paz. Yo ya estoy en paz con Dios. Entonces, cuando él dijo esas palabras, que supe que dijo esas palabras, yo dije, eso simplemente se lo mostró el Señor a través del Espíritu Santo, porque en realidad eso es lo que hace el Señor. Cuando tú vienes a Cristo y le entregas tu corazón de verdad, tú vienes a gozar de esa paz. Aunque en una situación difícil de salud, de enfermedad, de lo que sea, pero ya estás en una paz con Dios. Entonces, ¿por qué? Porque ya tu deuda fue pagada, porque la obra de nuestra salvación ya está terminada, Cristo ya lo hizo todo y nuestra vida pues está en paz con Dios porque ahora somos sus hijos. En Gálatas 5:22 del 6 al 10, ahí es donde podemos ver todos los frutos del Espíritu Santo
Pablo describe las cualidades que forman el fruto del Espíritu Santo y hace énfasis en la paz como una de las manifestaciones esenciales del carácter cristiano. O sea, es esencial que un cristiano tenga paz. Si un cristiano, a una persona que se dice ser cristiano y no tiene paz, algo está mal, porque es una manifestación esencial del carácter cristiano. Y este pasaje no solo resalta la importancia de vivir en el Espíritu, sino también cómo esta vida produce actitudes y produce comportamientos que reflejan la naturaleza de Cristo en nuestras relaciones y comunidades. El mensaje de hoy nos recuerda, ¿verdad?, que mediante la obra del Espíritu Santo nosotros podemos experimentar paz. Si vuelven a Juan, donde vemos como a Juan 20, estuvimos leyendo al principio en Juan 20, del versículo 21 al versículo 26, ustedes vuelven ahí a leer, ¿verdad?, cómo el Señor le dice en el versículo 22, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ahí nos está diciendo que es un fruto del Espíritu Santo, la paz del Señor. Es una manifestación vital de nuestra relación con Dios. La paz no es simplemente la ausencia de conflictos. O sea, conflictos, problemas, situaciones va a haber. Y muchas veces igual las mismas pueden ser que las de una persona que no cree en Cristo, que no es cristiano. Van a ser los mismos. Pero sí, la diferencia es que no vamos a sentir esa turbación de nuestro espíritu, sino vamos a tener una profunda tranquilidad que permite a los creyentes, los cristianos, afrontar las dificultades del día a día con fe y esperanza. O sea, esto es día tras día tras día. Como dice el canto, un día a la vez, ¿verdad? Un día a la vez, y lo vas pasando con fe y con esperanza. Entonces la paz es un fruto del Espíritu que transforma nuestras vidas y nuestras comunidades, permitiéndonos ser agentes de reconciliación y amor en un mundo quebrantado. Por eso la palabra siempre nos dice que nosotros como creyentes, como cristianos, debemos ser la luz en la oscuridad. Debemos ser la sal de la tierra. Debemos ser esa diferencia en este mundo quebrantado. ¿Cómo ser un hacedor de paz? Un hacedor de paz en el ministerio. Ya vimos lo que es la paz de Cristo. Ya vimos cómo se obtiene la paz de Cristo. Ahora ya vimos también que la paz es un fruto del Espíritu Santo que todo creyente, todo cristiano debe de tener. Y ahora vamos a la siguiente fase. Ya estamos dentro de una congregación, somos parte de la iglesia, como leímos ahorita, ¿verdad? Ya cuando venimos al Señor Jesucristo, somos parte de su iglesia, somos hijos de Dios. Entonces, tenemos que ser un hacedor de paz con los demás. ¿Cómo ser un hacedor de paz? Son dos cosas. Primero, saber trabajar en equipo, y segundo, resolver conflictos. Nuestro ministerio debe transmitir paz a los demás. Paz a los demás. Paz a vosotros, como dijo el Señor Jesucristo aquí en Juan 20. Paz a vosotros es una bendición poderosa. Es como les digo, todavía allá en Israel, en los judíos, se saludan y se bendicen con la palabra shalom.
Shalom, porque ellos lo usan como una bendición. Te están bendiciendo, te están diciendo ten paz, la paz sea contigo. Entonces, un ministerio que transmite paz a los demás es una bendición poderosa que tú das a los demás. Número 1, ser hacedores de paz. ¿Cómo los hacedores de paz trabajan en equipo? Trabajan en equipo. Es como el jugador en equipo. El jugador en equipo, ¿cómo debe de ser un jugador en equipo? Primeramente humilde. Humilde. El llanero solitario, aquel que se cree la última Coca-Cola en el desierto, que se cree que él lo puede todo solo, que él sabe todo, ese no va a llegar a ningún lado. La palabra dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En Filipenses 2:3, ¿qué nos dice eso? No hagas todo nomás por querer que te vean a ti. Es lo que está diciendo Filipenses 2:3. Sino hazlo con humildad, estimando cada uno de los demás, o sea, queriéndolo, haciéndolo por amor a los demás, dice, y viendo a los demás como superiores a ti mismo. O sea, no es de que yo estoy ahí y yo soy un líder o yo soy parte de un ministerio porque sé más o porque soy más o porque soy más que la persona. No, sino tú estás ahí y tú haces lo que haces porque estás para servir a los demás. No para que tú exaltarte, sino para servir a los demás. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, ese versículo, porque tiene las palabras diferentes. En Filipenses 2:3 dice, no sean egoístas. No sean egoístas. Dice, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. O sea, fíjense en lo que dice, no seas egoísta. No trates de impresionar, o sea, no hagas las cosas por querer impresionar a los demás y que digan, ay, mira cómo lo hace, ay, qué bonito, ay, qué bueno, ay, que el otro, nada. Sino sé humilde. Dice, sean humildes considerando a los demás como mejores que ustedes. Siempre tener en nuestra mente que tal hermano, tal persona, cualquier otra persona puede hacerlo mejor que uno. Pero si uno está en esa posición es porque el Señor te puso. ¿Pero por qué? Porque esa misma humildad la vio el Señor en ti. Entonces no puedes dejar que tus pies pierdan el piso, porque si no viene el orgullo, viene el egoísmo y entonces ¿qué pasa? Como dice la palabra, al humilde el Señor lo exalta y al orgulloso el Señor lo humilla. Entonces es mejor mantener nuestra humildad y nunca subirnos en la cabeza, que sentirte que tú estás ahí o tú estás haciendo eso porque tú eres mejor. Siempre tener en nuestra mente, puede venir una persona y hacerlo mucho mejor que tú, hacerlo más mejor que tú, pero si tú lo estás haciendo, hazlo, ¿verdad? Para la gloria de Dios. También dice Romanos 12:3-5, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. O sea, nunca te creas más mejor que los demás. Dice, por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Nunca te creas más que los demás, que sabes más que los demás. Es mejor decir, no sé mucho, yo sé poquito o no sé nada, ¿verdad? Pero nunca decir yo sé mucho
yo lo sé todo, ya lo alcancé todo y yo tengo mucha experiencia. No, porque siempre, 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 siempre va a haber alguien que Dios le dé más. Y no importa qué título o qué posición tenga esa persona. Entonces, eso, el jugador en equipo, una persona que sabe trabajar en equipo y tiene la paz con todos, es una persona humilde. Tiene que ser una persona humilde. 2, el jugador en equipo es sabio. Sabe que solo no puede. Solo no se puede, solo no vas a poder hacer nada. Somos un solo cuerpo, dice la palabra, pero con muchos miembros. Entonces, en 1 Corintios 12, Dios nos ha moldeado a cada uno de nosotros. Dice que Él, ¿verdad?, nos ha dado diferentes dones, diferentes talentos para servirle en una forma especial. Y lo vamos a leer en 1 Corintios 12. Dice, el cuerpo, 1 Corintios 12, del versículo 12 en adelante. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso, Dios ha formado el cuerpo de tal manera que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes son el cuerpo, son la parte, si a una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. Y ahí, ya después en el versículo 28 del capítulo 12, usted va a ver todos los áreas que Dios ha puesto como apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que tienen don de sanidad, liderazgo, los que hablan en lenguas, en fin, todo eso. ¿Verdad que más adelante, ya que acabemos los frutos del Espíritu Santo, creo que nomás nos faltan 2 lecciones y vamos a ver
esa parte. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Aquí Pablo, ¿verdad? Nos está hablando de cómo cada uno de nosotros somos diferentes. Somos diferentes y nos necesitamos. Todos necesitamos de todos. O sea, nos necesitamos unos a otros. Nadie puede solo porque no sabemos todo. No sabemos todo. Entonces somos un solo cuerpo con muchos miembros. Somos interdependientes, o sea, nos necesitamos los unos a los otros. En el capítulo 12 de la primera de Corintios vemos cómo Pablo nos da enseñanza sobre este tema que es fundamental para la vida de la iglesia. Vemos también aquí, como les digo, vienen los dones espirituales. Este capítulo fue escrito por el apóstol Pablo como respuesta porque empezó a haber una serie de problemas y de confusiones que existían en la iglesia de Corinto respecto a la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. O sea, no crean que era una iglesia perfecta. Corinto también había muchos problemas. Entonces es por eso que Pablo les empieza a hablar en el capítulo 12 de los dones y luego comienza a hablar del cuerpo con esa explicación, ¿verdad? Metáfora del cuerpo humano, que el cuerpo necesita diferentes partes ¿verdad? En nuestro cuerpo. Y entonces él por eso les empieza a hablar de esa obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Recordemos cuál era el contexto de la iglesia de Corinto. La iglesia en Corinto era una comunidad cristiana que era formada por creyentes de trasfondo pagano. O sea, ellos no crean que eran todos ya que sabían. Mayormente, la mayoría de ellos en la iglesia de Corinto eran gentiles, quienes antes de conocer a Cristo estaban involucrados en prácticas idolátricas, místicas, donde las manifestaciones espirituales eran comunes, pero no eran provenientes de Dios. O sea, eran provenientes del otro lado, ¿verdad? Entonces esto nos permite reconocer algo muy importante. No podemos permitir que nuestro trasfondo cultural o religioso siga influenciando en nuestra vida en Cristo. Sabemos que la mayoría de los cristianos que formamos la iglesia, ¿verdad? Hemos crecido en un trasfondo diferente, todos, tanto tradiciones religiosas, prácticas, culturas místicas, las cuales no tienen nada que ver con el Señor, a las cuales nosotros debemos renunciar para agradar a Dios, al Dios verdadero, el cual nos da la verdad. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿verdad? Entonces, además, la iglesia de Corinto tenía varios problemas de división, de inmadurez espiritual, de orgullo. Esta iglesia, ya que algunos miembros de la iglesia de Corinto se sentían más que otros, se sentían superiores a otros por los dones que poseían, especialmente por el don de lenguas, lo cual había provocado en ellos un desorden, una confusión, y empezó a haber una competencia espiritual dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo escribe sobre los dones espirituales con dos grandes propósitos. El primero, pues él quiere venir a corregir esos abusos y esos malentendidos. Algunos en Corinto, en esta iglesia, creían que ciertos dones eran prueba de mayor espiritualidad o de mayor posición delante de Dios. Y Pablo quiere dejar en claro que todos los dones provienen del mismo Espíritu Santo y ninguno es más importante que el otro. O sea, ningún creyente es más importante que otro, no más porque
este tiene un don y este tiene otro don un poquito más que la gente lo puede ver, ¿verdad? Pablo viene y les dice, no, aquí no hay uno mayor que otro. Todos los dones son por el mismo Espíritu Santo. Y también les quiso enseñar, ¿verdad?, sobre la unidad en la diversidad. O sea, aunque los dones son diferentes, todos tienen un mismo origen, el Espíritu Santo, y un mismo propósito, que es edificar la iglesia. O sea, es para ayudar y edificar a la misma iglesia de Dios. Mi ojo no puede hacer la misma función que mi mano. Necesito mi ojo, necesito mi mano. El ojo izquierdo, si no lo tuviera, ¿verdad? Necesito mi ojo derecho también. Entonces, si me falta un ojo, obvio voy a sentirme que me falta un ojo, ¿verdad? Igual una mano, un dedo, un pie, lo que sea. Pero aunque no tienen funciones iguales, pero todas son necesarias y ni una parte de mi cuerpo es más importante que otra. Para mí, todos son importantes. Necesito los ojos, necesito nariz, necesito boca, necesito manos, dedos, pies, necesito todo. ¿Quién es la cabeza? Cristo es la cabeza. Cristo es el cerebro, se puede decir así, de todo el cuerpo. Si el cerebro, ¿verdad?, de nosotros no funciona, nada de nuestro cuerpo va a funcionar. Como por ejemplo esas personas que lamentablemente llegan a tener muerte cerebral, por eso las terminan desconectando. Cuando dicen, no, es que ya tiene muerte cerebral, o sea, ya su cerebro está muerto. Simplemente el corazón sigue latiendo y sigue respirando porque está conectado a máquinas, pero su cerebro ya no responde. Entonces es cuando lo terminan desconectando, ¿verdad? Entonces vemos ahí, por eso aquí Pablo pone como de ejemplo que Cristo es nuestra cabeza. Sin Cristo nada va a funcionar, nada, no vamos a funcionar. Entonces Pablo compara a la iglesia con un cuerpo humano donde cada miembro, aunque es diferente, es vital para el funcionamiento de todo, como lo vemos en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En la actualidad este capítulo sigue siendo relevante para la iglesia de hoy, porque así como lo hubo estos conflictos en la iglesia de Corintios, así lo sigue habiendo en la iglesia del Señor hoy en día. O sea, en general, varias congregaciones, si lo quiere llamar locales o lo que sea, pero sigue habiendo porque también en nuestra época puede existir confusión, puede existir manipulación o división en torno a los dones del Espíritu Santo. Pablo nos recuerda que no se trata de nosotros, no se trata de exhibir nuestros dones, sino de servir a la iglesia por medio de ellos, reconociendo que fue Dios quien los ha dado para la edificación de la iglesia. Unidad en la diversidad es necesario para trabajar con los que son diferentes a nosotros. Dice 1 Corintios 12 al 13, como leímos, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, es el mismo Espíritu Santo, no es, pero diferentes dones. No es que uno se quiera venir a creer más que otro. Es el mismo Espíritu Santo que le dio el don. Simplemente que el Espíritu Santo, Dios escoge qué dones le va a dar cada quien. Y ninguno es más importante o menos importante que otro. Ahora, el jugador de equipo valora a sus compañeros en la obra.
Pablo daba gracias por los filipenses también. En Filipenses 1, del 3 al 7, dice que doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, dice, rogando con gozo por todos vosotros y por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, él ahí les dice a ellos, a los filipenses, yo todos los días en mis oraciones doy gracias a ustedes, doy gracias por su vida, ¿verdad? Dice, y ahí es donde él dice, la buena obra que comenzó en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto y de todos vosotros, por cuando los tengo en el corazón. Dice, los tengo en mi corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos ustedes son participantes conmigo de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces aquel que tiene la paz con todos en el ministerio da gracias a Dios por sus vidas, aunque sean diferentes. Vean, acá la iglesia de Corinto era una, la iglesia de Filipenses era otra, y como quiera él los apreciaba y como quiera él los amaba y les daba los consejos y les escribía cartas y les decía y oraba por ellos y daba gracias a Dios por ellos. También los hacedores de paz resuelven conflictos. Dice, ¿verdad? Como dice, no seas un destructor de la paz, ¿verdad? No tenemos que ser destructores de la paz, sino tenemos que ser hacedores de paz. Hay ministros, hay siervos del Señor que molestan, hay ciertas actitudes que pueden causar conflictos entre los hermanos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de aquellos siervos, servidores del Señor en cualquier área, puede ser cualquier área, que son ambiciosos, que defienden su territorio y comienzan a competir con los demás en lugar de trabajar juntos. Por ejemplo, hay siervos que compiten, que la iglesia de aquel, que la iglesia, no, que la mía es mejor, no, que la mía esto, y no, que mi ministerio es mejor que aquel ministerio de allá, no, que entonces empieza a haber una ambición por su territorio y empiezan a competir con los demás en lugar de trabajar juntos. Por ejemplo, el líder de célula que no permite que un hermano visite a otro grupo. Hay gente que es así, hay personas que son así. No, es que si vas a vienes a mi célula, ya no puedes ir a aquella célula. Entonces eso no está bien. Eso es ser un destructor de la paz, porque al fin y al cabo es la misma célula, ¿verdad? O sea, mientras sea la misma congregación, la misma doctrina, el mismo pastor, el mismo Cristo, ¿verdad? Somos hermanos en Cristo, la misma doctrina, que hay de malo, ¿verdad? Entonces, eso, en vez de venir y ser un hacedor de paz, lo que hace es que es un destructor de la paz. Esa persona, ese líder, por ejemplo, estoy dando ese ejemplo, que no permite que un hermano visite a otro grupo de célula. También otro ejemplo es un predicador que habla mal de otros ministerios. También un cantante o un adorador de alabanza que no soporte que el otro hermano cante mejor, ¿verdad? O que Dios lo use más al otro hermano que canta que a él. O que se manifieste más el Espíritu Santo a través de otro hermano que él. Entonces eso, ese sentimiento de no soportar eso, lo hace una persona que destruye la paz. Otro ejemplo, por ejemplo, es el líder de célula que quiere que su grupo sea más grande que los demás, ¿verdad? Entonces, que siempre esté, yo voy a tener más, y yo voy a tener más, y yo tengo más, y así, que siempre tengan esa mentalidad y no que su enfoque sea
ganar almas para Cristo, o que la iglesia sea edificada, o que las personas vengan para ser edificadas, sino que simplemente quiera ver más gente. Y pues a veces, ¿de qué sirve, como lo decía la semana pasada, una iglesia o un grupo de célula llena de gente, una casa llena de gente, pero la gente no llena de Dios, ¿verdad? Entonces, ese líder de célula que está con esa competencia con los demás, no es un hacedor de paz, se vuelve un destructor de la paz. Y los que menos tienen paz son esas personas. No tienen paz. No tienen paz porque están ambicionando y están queriendo y están compitiendo. Y las otras personas, pues ni en cuenta, ¿verdad? También está otro grupo, ¿verdad? Que son aquellos siervos, servidores que se meten en conflictos constantemente. Por ejemplo, los que guardan rencor por una ofensa. Los que buscan la venganza contra un hermano que les hizo algo, o que los molesta, o que los molestó. Los que se quejan mucho y tienen falta de delicadeza. Los que expresan en maneras que provocan hostilidad también. Entonces, ahí vemos todas esas cosas se pueden cambiar. O sea, hay que cambiarse, porque eso no nos deja ver que tú eres un pacificador, uno que hace la paz, sino un destructor de la paz. ¿Cómo se deben resolver los conflictos? Primero, no dejar que el resentimiento crezca. El conflicto es inevitable. Conflictos va a haber dentro, no porque estemos en una congregación, en una iglesia y sirviendo en un ministerio no vas a tener problemas. Van a haber conflictos, pero un cristiano maduro sabe cómo resolverlo. Dice Mateo 5, 23 al 24, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, pero ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces vienes y presentas tu ofrenda. O sea, para el Señor es tan importante que antes ni siquiera de que ofrendes, si tú tienes algo, un resentimiento, un problema con un hermano, ni ofrendes. Mejor primero arregla el problema con tu hermano y luego ofrenda, porque al Señor le importa un comino si le das $1,000, pero estás enojado con tu hermano. O sea, tus $1,000 pues lo va a recibir la congregación, ¿verdad? Para lo que se ocupe, pero el Señor no lo recibe, y aquí se supone que para el que damos es al Señor, y es al que importa, agradar al Señor, y el Señor pues mira los corazones. Si Él ve que hay un resentimiento, que hay un conflicto, sabe que tú tienes un conflicto con un hermano, ni ofrendes, dice la palabra, Mateo 5, 23, 24, mejor primero ve, arregla el asunto, y luego vienes. También dice Efesios 4, 26, 27, airaos, pero no pequéis. O sea, de que te vas a enojar, te puede hacer algo molestar, porque somos humanos, ¿verdad? Pero no pequéis, o sea, no hagas, ¿verdad?, que eso crezca, que ese enojo crezca y que se vuelva un resentimiento y luego un odio y luego un coraje y luego vengan otras cosas que, como dice Efesios 4, 26, 27, no des lugar al diablo. O sea, que te empiece a robar tu paz y te empiece a hacer, quererte vengar, y pues simplemente te roba tu paz y te roba el gozo, como vimos la semana pasada. La palabra nos da unos pasos bíblicos para el proceso de reconciliación. Y todo eso usted lo puede ver en Mateo 18, del 15 al 20. Dice: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, pues has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso,
toma 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que se diga. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia, o sea, ante toda la congregación. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trate a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí, entre ellos, ¿verdad? Entonces, el paso número 1 que nos dice la palabra de Dios para reconciliarte con un hermano que tienes un conflicto dice primero, ve y habla con la persona a solas. ¿Ok? Ya sea en persona, ya sea en teléfono, en fin, ve y habla con esa persona a solas. El objetivo es la reconciliación y la restauración de la relación. Dice, si te escucha, o sea, si ahí se arregla el asunto, ganaste a tu hermano, lo has ganado. Paso número 2, si no te escucha, pues entonces buscas testigos, ¿ok? Si la persona no te escucha, pues entonces ya vuelves con ese hermano y con 1 o 2 testigos más, ya sea un líder de la iglesia, más arriba que uno, o el pastor o así, ¿verdad? Alguien más, un testigo. La presencia de testigos ayuda a que el asunto se aclare y conste por escrito. Ahora, paso número 3. Si no se arregla nada, vemos que se puso peor la cosa, la persona no hace caso ni a ti ni a los testigos, entonces presentas el asunto a la iglesia o comunidad. Eso casi ya no se ve. Casi no se ve, pero que se debería de ver, porque aquí está la palabra. Entonces la iglesia entera debe intervenir para buscar una solución. Casi no se veía este paso porque lamentablemente varias congregaciones, de las personas que están en la congregación, la mayoría de las congregaciones no tienen la madurez para hacerlo como dice la palabra, y a veces lo que se hace es más chisme y más grande el asunto que arreglarse. Entonces a veces ya del paso 3 pues no se ve mucho, pero nos dice aquí, el paso 4 se considera como un extranjero. O sea, ya si junto con toda la congregación y no se arregló nada, pues entonces dice, quiere decir que la persona no quiere escuchar, no quiso escuchar ni al líder, no quiso escuchar ni al pastor, no quiso escuchar a los testigos, pues ni a la congregación, pues entonces dice, trátala como un gentil. O sea, trátalo como un gentil, un publicano, como que, aquí lo dice la palabra, o sea, alguien que no es parte del cuerpo de Cristo. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Esto implica apartarse de la persona, ya que no quiere cambiar su comportamiento. Porque como lo hablé en las otras 2 lecciones pasadas, hay que guardar el corazón. Entonces, si tú ves que la persona no razona, no entiende, ya su mente está allí trabada en lo mismo, entonces de lejitos. Dios te bendiga, Dios la bendiga y ya. Eso sí, corazón limpio, no rencores, no resentimientos, simplemente marcas tu distancia. Ahí está, lo dice la palabra. Entonces son 4 pasos que se llevan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues ves que esa persona no va a cambiar, no quiere cambiar su comportamiento, entonces tú también tienes que guardar tu corazón,
guardar tu corazón, porque si no guardas tu corazón, pues todo lo del Señor, tu trabajo para el Señor y tu gozo y tu paz y todo, pues se destruye y te lo roban. Entonces, tanto que al Señor le costó limpiar tu corazón, limpiar tu alma, para que algo así pase algo y te lo arruine, pues no. Entonces llevas esos 4 pasos y listo. Eso es lo que hace un pacificador, ¿verdad? En vez de estar haciendo y hacer querer más problema, no, lo que quieres es ya cerrar eso. 2, buscar la solución. La solución, ganar, ganar. Hay maneras de tratar el conflicto, ¿verdad? Maneras que no nos aconseja el Señor. Por ejemplo, dominar. Esa no la aconseja el Señor, de decir yo gano, tú pierdes, ¿verdad? Que tenemos en mente yo quiero ganar la situación, yo quiero ganar la discusión, yo quiero ganar y tú pierdes. Eso es como obtener lo que queremos, pero sí, lo puedes obtener, puedes ganar, pero vas a perder la relación. Si tú tienes eso en tu mente, vas a perder la relación con esa persona. 2, ceder, tú ganas, yo pierdo. Eso tampoco no va aquí, porque eso es dejarte pisotear por la otra persona, sacrificando tus propios valores. Por ejemplo, hablo cuando tú estás defendiendo la verdad. Tú estás defendiendo la verdad y la otra persona está en lo incorrecto, entonces cedes. Tú ganas, yo pierdo. Pues sí, pero ahí te estás sacrificando la verdad. Y número 3, la venganza. Esa tampoco no va aquí, porque la venganza es como yo pierdo y tú pierdes. O sea, al vengarte no es que lo mala otra persona va a salir dañada. Tú también vas a salir dañado. No importa quiere decir, no importa que yo pierda con tal que el otro sufra también. Y allí terminan los dos lastimados. Entonces, eso no es la solución, ninguna de esas 3. La solución de conflictos es ganar, ganar. Que yo gane y él también gane, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Escucharse el uno al otro, ponerse en el lugar del otro, porque también eso tienes que ver, decir, bueno, no tiene la madurez espiritual que debe de tener, tal vez pues todavía son esas áreas que el Señor tiene que trabajar con esa persona, en fin, o sea, tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona. También entender la perspectiva y las necesidades del otro. Acordémonos, venimos de trasfondos diferentes, venimos de familias diferentes, a lo mejor hasta de doctrinas diferentes. Yo comencé en esta y ella viene de otra, entonces apenas está, entonces, en fin, muchas maneras y fue criada diferente. También expresar tu perspectiva en una forma clara y respetuosa, con respeto, ¿verdad? Y buscar soluciones juntos que llenen las necesidades de ambas personas. Dar gracias a Dios por su paz. Como decía el Señor, la paz con Él, paz interior, paz con otros. Da gracias a Dios por Cristo, porque sin su obra, la paz, la verdad, sería imposible, porque no hay paz para los impíos. Pero nosotros que somos cristianos, gozamos de esa paz. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dar esa paz, ser pacificadores. Y lo dice en la palabra también en Mateo, donde dice el Señor, bienaventurados los pacificadores. O sea, somos bendecidos los pacificadores. Entonces hay que tratar de que esa paz que Cristo nos da, impartirle y darla a los demás, porque conflictos va a haber, los va a haber, pero hay que pedir a Dios que nos haga un pacificador y hay que pedir a Dios que aumente nuestra confianza y nuestra fe en Él, y también pedirle que guarde tu corazón en completa paz, porque de que van a pasar cosas para que tanto familiares,
en el trabajo, en la escuela, los que estudian, en el propio ministerio, porque el enemigo siempre anda buscando cómo robarte el gozo de tu salvación y la paz de Cristo. Entonces, pero gracias a Dios estamos en Cristo, gozamos de ese fruto del Espíritu Santo, simplemente hay que cultivarlo y hay que saber a través de la palabra de Dios cómo ser ese pacificador de paz. Así, ¿verdad? Entonces, como dice allí, si haces esos 4 pasos, ahí están, los vuelvo a repetir, esos 4 pasos para que no, ¿verdad? Así saber cómo ser ese pacificador con los demás en cualquier área de tu vida. Lee Mateo 18 del 15 al 20, ahí están los 4 pasos. Ya si tú llegas al tercer paso y no se arregló nada, pues dice el cuarto, considéralo como pues un extranjero. Hay uno que pues, ¿verdad? No es parte, no tiene ese fruto del Espíritu Santo, porque todo aquel con el que se llega a una reconciliación tiene el fruto del Espíritu Santo. El que no, pues no lo tiene y hay algo anda mal allí. Entonces, porque el que tiene el fruto del Espíritu Santo de la paz, sana y trata de ser un pacificador y no estar ahí de lata, haciendo conflictos y compitiendo y diciendo y hablando y chismeando y no, al contrario, somos pacificadores. Amén. Entonces, lee Mateo 18, 15 al 20, repásalo, estúdialo y como te digo, el paso número 3 casi no se ve ya hoy en día porque lamentablemente falta mucha madurez, a veces nos falta mucha madurez espiritual en la congregación y a veces en vez de arreglar se hace algo más grande y un chismerajo y sale peor. Pero si llegas todos esos pasos, al paso 4, pues tú hiciste lo correcto. Y tienes paz y sigues adelante y aprendes a ser un pacificador. Amén. Entonces simplemente da gracias a Dios, vamos a dar gracias a Dios por su paz, porque tenemos paz con Dios, paz con los demás, y damos gracias a Dios por Cristo, porque a través de Jesucristo, porque sin su obra la paz sería imposible, porque no hay paz para aquel que no tiene a Cristo. Y vamos a pedir a Dios que nos haga un pacificador, y vamos a pedirle que nos aumente esa confianza, esa fe en Él, y pedirle que guarde nuestro corazón en completa paz. Amén. Padre Dios Todopoderoso que estás en gloria, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias en este día por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas día tras día, Señor, cómo tú, Señor, nos has dado esa paz que sobrepasa todo entendimiento a pesar de las circunstancias, a pesar de este mundo caído, Señor. Usted nos ha dado la paz, ha soplado de su Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, y tenemos la paz suya, paz con Dios, paz con los demás y paz en nuestro corazón, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser esos pacificadores que sabemos que vamos a tener conflictos, Señor, familiares, en el trabajo, en la escuela, en el ministerio, en la iglesia, en todo, Señor, lugar puede haber conflictos con personas, Señor, pero su palabra hoy nos ha enseñado cómo ser ese pacificador, Señor, para poder, Señor, mostrar ese fruto del Espíritu Santo y poder compartir esa paz que nos ha depositado a nosotros con los demás, Señor. Ser esas personas diferentes que marcan la diferencia, Señor. También te pedimos en esta mañana que aumentes nuestra confianza en ti, nuestra fe en ti, Señor, y que guardes nuestro corazón en completa
paz, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Sobre todo, guarda nuestro corazón porque de él mana la vida. Tú moriste en esa cruz, Señor, y nos limpiaste, Señor. Nos sanaste, Señor, nuestro corazón, Señor, y queremos permanecer así, permanecer con un corazón limpio, puro, para que tú nos uses, Señor, y para que tú nos exaltes, Señor, a tu tiempo, Señor, y que el que se mire a través de nosotros seas tú, Señor, que puedan ver que solamente tú puede ser, Señor, a través de nosotros, porque de nosotros, Señor, nada de eso pudiera ser posible en nosotros si no fuera por ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, amén. Dios los bendiga en este día. Aquí se queda el video para que lo vuelvan a ver cuando, si lo quieren repasar, también esta tarde ya estará en YouTube, o si no, mañana en la mañana. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima con los siguientes frutos del Espíritu Santo y la cualidad. Y luego yo creo ya después pasamos a los dones y los talentos. Dios los bendiga. Bendiciones.